Estamos en ampliación de noticias, edición sábado. Jorge Turpo con ustedes. Bueno, conversamos de inmediato un tema importantísimo, que es la salud de las mujeres que confirman su embarazo. Y estamos además en la semana de la maternidad saludable, segura y voluntaria, y campaña del MINSA que termina mañana, acercando los servicios de salud a la atención a las madres, a las mujeres gestantes. Conversamos sobre este tema con el doctor Guillermo Atencio, que es el director de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Doctor Atencio, bienvenido a RPP, buenos días. Muy buenos días, es un gusto conversar con ustedes y también a través de ustedes con sus oyentes. Muchas gracias por la oportunidad. La estadística dice que el año pasado prácticamente 8 de cada 10 mujeres embarazadas recibieron su primer control prenatal en el primer trimestre de embarazo. ¿Cuándo lo deberían hacer? Es decir, una mujer que confirma su embarazo, ¿qué es lo primero que tendría que hacer, doctor Atencio? Bien, lo primero que debemos entender toda la población en general es que realmente los embarazos deben ser planificados. Es decir, toda mujer, toda pareja, toda familia que decide de repente ya tener hijos, debe planificarlo. Entonces realmente las atenciones deben empezar desde la etapa que nosotros llamamos preconcepcional. En ese momento debería la mujer acercarse a un establecimiento de salud para que de esta manera evaluar, por ejemplo, si tiene infecciones, si presenta algún tipo de anemia, para que de esta manera cuando comience su embarazo lo empiece en buenas condiciones. E incluso actualmente se recomiendan que debe iniciarse, por ejemplo, tratamiento con ácido fólico unos 2 meses antes del embarazo para evitar algunas malformaciones genéticas en el embrión. Entonces, de esta manera, ahí debería empezar. Pero cuando una vez que la mujer, por ejemplo, ya está embarazada, los controles deben ser en el menor tiempo posible. Nosotros estamos observando de que hay muchas veces que las pacientes comienzan a autocontrolarse, ellas mismas hacen las ecografías, comienzan a hacerse sus análisis. Sin embargo, las interpretaciones, por ejemplo, de estas pruebas que se realicen, a veces son insuficientes cuando solamente se recurre a ciertos medios de comunicación, por ejemplo, el internet, etcétera. No, el especialista, el profesional debe justamente observarla para comenzar a mirar y de esa manera debe, por ejemplo, garantizarse todo el crecimiento desde el primer momento que la mujer sale embarazada. Doctor Atencio, iniciaron el lunes 16 esta campaña Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria que termina mañana. ¿Cómo han ido las atenciones? ¿A dónde pueden acudir las madres gestantes hoy y mañana todavía? Realmente estamos realizando toda esta campaña con el fin de sensibilizar a toda la población. Es decir, ya sabemos que la salud no solamente es responsabilidad del Ministerio de Salud, sino es de un trabajo intersectorial. Y esta semana hemos estado realizando precisamente una sensibilización con gobiernos locales, campañas, actividades en las regiones, porque tenemos que recuperar la cantidad, por ejemplo, de atenciones y superarlas en relación a antes de la pandemia. Ustedes saben, por las condiciones críticas que hemos vivido en la salud pública, hemos tenido un momento muy malo, digamos, pero ahora no. Entonces, justamente hemos estado garantizando la atención gratuita de las pacientes, el poder brindarle, por ejemplo, antianémicos de manera gratuita, los medicamentos a través del SIS, y hemos trabajado muy fuertemente porque tenemos que recuperar todo ello, y estamos justamente cerrando esta semana que, bueno, estamos diciendo que se cierra, pero realmente continuamos todo el mes de mayo. Es así que, por ejemplo, a fines de mayo vamos a hacer actividad también en las regiones, continuando con la sensibilización de la necesidad que debemos tener como sociedad de cuidar justamente a la madre gestante. Doctor Atencio, usted nos ha hablado, pero de un escenario, digamos, el ideal, ¿no? La planificación, pero la realidad, digamos, que nos demuestra lo contrario. Y es más, hay mucho embarazo en adolescentes. En el caso específico de esa población, escolares, jóvenes, adolescentes que se embarazan, ¿qué cuidados deben tener? ¿Qué atención adicional deberían recibir? Porque digamos que están en una edad donde requieren un apoyo emocional también. Así es, los mayores riesgos que sufre justamente la mujer cuando está embarazada son precisamente cuando se embaraza en las edades extremas que le llamamos, en la adolescencia y también cuando está cercana a la menopausia. Son dos grupos, por ejemplo, de riesgo que pueden presentar mayor cantidad de anemias, hemorragias, enfermedad hipertensiva del embarazo, que son las causas generalmente de los desenlaces fatales. Ahora, justamente por eso sí, tenemos que poner énfasis en la atención prenatal de las adolescentes. Queremos manifestar también que a lo largo de los últimos 5 años, por ejemplo, ha habido una disminución del embarazo adolescente. Según ENDES, estábamos en el 12.3, ahora estamos en el 8.9. Realmente parece que el trabajo se ha venido realizando y todas las acciones han logrado tener un impacto, pero sin embargo esto ocurre principalmente en el promedio nacional. Hay todavía regiones que tienen altas tasas de embarazo adolescente, que es lo que no debería ser, ¿no? Entonces ahí también estamos trabajando. Lógicamente, toda muchacha que, por ejemplo, esté embarazada o se considera que está embarazada, inmediatamente también tiene que iniciar sus atenciones prenatales. Además, debe hacerlo
en un establecimiento de salud de nivel 2 o 3. ¿Por qué? Porque puede tener más riesgos, incluso durante su parto. Se presentan, por ejemplo, un mayor número de infecciones postparto en las adolescentes. Y esto, por ejemplo, puede implicar, por ejemplo, mayores riesgos, no solamente para ellas, sino también para su bebé. Ahora, doctor Atencio, ¿continúa siendo la anemia uno de los principales problemas de las mujeres gestantes? Así, estamos más o menos, hemos disminuido los rangos que estábamos cerca del 30%, estamos más o menos en 24, 25%, pero sigue siendo importante. Ahora, cuando hablamos de esto, estamos hablando de promedio nacional. La preocupación y que estamos apuntando es precisamente aquellas regiones que van más atrasadas. Hay regiones que tienen, por ejemplo, 37, 38% de mujeres, de mujeres embarazadas anémicas. Entonces, ahí está un problema que tenemos que trabajar con mucha fuerza para justamente garantizar la atención de las mujeres con anemia. ¿Por qué? Porque la anemia incrementa la posibilidad de muerte materna. Esto tienen que entenderlo toda la población. A veces se piensa, no, la anemia es normal entre la mujer gestante. No es así. La anemia no es normal en la gestante. Tenemos que asegurarnos de que las mujeres, por ejemplo, lleguen al parto sin anemia, con hemoglobina mayor de 11. Ahora, hay que tomar en consideración un factor de corrección cuando las mujeres viven en las alturas. Y eso también lo conoce el personal médico, por lo tanto también hay que hacer la corrección. Por ejemplo, una mujer que de repente vive en Huancayo y le encuentran 11, no es una mujer que no tiene anemia. Tiene anemia esa paciente porque debería tener más, porque vive en una zona más alta. Y eso a veces no se toma en cuenta, o la población no lo toma en cuenta. Entonces, eso tenemos que trabajar fuertemente para evitar precisamente la posibilidad de que haya desenlaces fatales. Y el Ministerio de Salud garantiza de que ahorita en estos momentos, por ejemplo, tenemos suficiente medicamento, que es el sulfato ferroso que utilizamos para suplementar a todas las mujeres gestantes del país. Y eso debe ser de forma gratuita. ¿Qué queremos? Que la población nos ayude en todos estos programas que nosotros hacemos para que también, por ejemplo, se garantice que la ciudadanía nos ayude a que los alimentos cumplan con su función. Muy bien, relevante la información que ha compartido esta mañana con los oyentes de RPPA. Muchas gracias, doctor Atencio. Muchas gracias también a todos ustedes. Muchas gracias. Guillermo Atencio, director de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Del tema de la salud, vamos al tema laboral. Conversamos de inmediato con el superintendente de SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, el señor Jesús Baldión, está con nosotros. ¿Cómo está, señor Baldión? Bienvenido a RPP, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y por tu intermedio a todas las trabajadoras y trabajadores de Perú. Bueno, ¿qué ocurre con el tema de los accidentes laborales? Según los registros de SUNAFIL que tienen, ¿cuántos trabajadores han fallecido, por ejemplo, en lo que va de este 2022? Sí, mire, justamente sobre ello SUNAFIL viene intensificando sus labores en todo el Perú, en todas las regiones que tenemos. Hay una tarea preventiva actualmente, es una prioridad la prevención frente a los accidentes mortales que vienen ocurriendo en los diferentes sectores económicos, especialmente en el sector de minería. A nosotros, por ejemplo, nos llamó mucho la atención la región de Pasco, Cerro de Pasco, donde hemos advertido, por ejemplo, en lo que va del año han habido 16 accidentes mortales que se han podido prevenir. El rol de ¿Y esto ocurría antes de pandemia? Es decir, quizás la pandemia, el tema de no ir de manera presencial, ha hecho que bajen, digamos, o descuiden un poco el tema de seguridad en el trabajo. Bajó un poco, pero nos llamó la atención de que, por ejemplo, en lo que va de enero a la fecha, hayan existido 16 accidentes mortales que, como bien decía, se podían prevenir, ¿no? Entonces, SUNAFIL está trabajando intensamente en este sector, en el sector de construcción. También es otro sector donde los accidentes mortales podríamos sacar un reporte. Y el reporte, ¿cuál es el reporte general, Jorge? Por ejemplo, cada dos días fallecen 2 trabajadores en el Perú por vulneración a la seguridad y salud del trabajo. Hay ahí un arduo trabajo de las autoridades por generar una cultura de cumplimiento, una cultura de protección de los derechos de los trabajadores, sin descuidar los derechos sociolaborales, ¿no? Pero ¿dónde está el punto que está haciendo de que esta muerte se dé en el trabajo? El empresario, digamos, hay un descuido por reducir costos, no presenta la implementación, la fiscalización falla. Claro, es un conjunto de responsabilidades, pero ¿dónde está el mayor problema? El mayor problema donde nosotros lo encontramos es en el siguiente, por ejemplo. La seguridad y salud en el trabajo es una tarea de todos, ¿no?
tanto del empleador, tanto del trabajador, tanto del Estado. El Estado tiene un rol de difundir las normas, cuáles son los derechos, responsabilidades y obligaciones de los trabajadores, de cuáles son las obligaciones de las empresas. Y en esta tarea, por ejemplo, SUNAFIL viene comunicando bajo diferentes plataformas, Facebook, YouTube, Twitter, canales de televisión como este espacio, radio, cuáles son estas responsabilidades a fin de evitar. Entonces nosotros estamos encontrando buena receptividad por parte de los empleadores de poder capacitarlos, orientarlos, darles asistencia técnica, a efectos de que, por ejemplo, a final de año tengamos una tasa de accidentes mortales mucho menor, ¿no? Pero, y de parte del sector empresarial, ¿qué está pasando? ¿Hay un descuido ciertamente? ¿Cómo explicar Sí. que, por ejemplo, en Pasco han multado a la SUNAFIL a 166 empresas con multas que, digamos, en conjunto llegan a 7.1 millones de soles? ¿Qué está pasando con el Sí. sector empresarial? A nosotros nos llamó mucho la atención que, por ejemplo, este número de actas de infracción que has mencionado no se deban específicamente a vulneración de la seguridad y salud en el trabajo. Casi el 80% de las actas de infracción, Jorge, son por obstrucción a la labor inspectiva. Quiere decir que no se dejó ingresar al personal de SUNAFIL a la empresa minera. Entonces, esto motivó, por ejemplo, que esta semana nosotros tuviéramos que trasladarnos hasta la región de Pasco a efecto de tomar acciones con el Ministerio Público, con la policía, incluso estábamos dispuestos a recurrir al Poder Judicial bajo mandato para poder ingresar y verificar si efectivamente los trabajadores se encontraran en buenas condiciones para poder desarrollar sus labores, ¿no? Y no se encontraran en riesgo, tanto su integridad como su vida, ¿no? Sí. Bueno, esto ocurre en Pasco y en ciudades que concentran un mayor número de trabajadores como en Lima. Por ejemplo, ustedes hacen labores en galerías comerciales, las condiciones laborales de las personas Sí. que laboran, por ejemplo, en las Malvinas, ¿cuál es la situación de riesgo a la cual son expuestos ellos? Sí, nosotros tenemos un rol a nivel nacional en todas las regiones del Perú. Así como hacemos acciones preventivas en el sector minero, en regiones alejadas, en altura, en frío, también estamos aquí en Lima. Ayer estuvimos, por ejemplo, en estos conglomerados, estas galerías de La Bellota y Nicolini, donde en el 2017, por ejemplo, ocurrió un incendio y se encontraron a 2 trabajadores encerrados en un container. Y eso es algo de lo que nosotros no podemos pasar por alto. En esta oportunidad, el día de ayer, tuvimos un mega operativo multisectorial con participación de la policía, el Ministerio Público, la municipalidad. En total han sido 400 especialistas entre todos los participantes a efectos de intervenir más de 500 stands. 500 stands que buscaban proteger a más de 10.000 trabajadores. Entonces, ahí, por ejemplo, hemos podido encontrar observaciones que pueden ser subsanadas y se hicieron en el momento. Pero sí nos llamó la atención, por ejemplo, de un stand donde en el almacén, en el segundo piso, había pues cables expuestos, había material inflamable, y en ese caso en particular sí procedimos a hacer el cierre temporal, ¿no? A efectos de que el empresario pudiera subsanar en el plazo que se le ha otorgado, ¿no? La idea es prevenir. SUNAFIL no busca multar a las empresas. SUNAFIL busca prevenir la pérdida de vidas humanas y generar una cultura de cumplimiento. Y en ese sentido, a ver, ¿qué puede hacer un trabajador, digamos, común de cualquier galería, de cualquier centro laboral, que detecta que puede estar en riesgo de que no se cumplen sus derechos laborales? ¿Cómo se acerca a la SUNAFIL y ustedes en cuánto tiempo le dan respuesta? Sí, mire, por ejemplo, si existe una situación de esas, nosotros tenemos nuestras líneas a través de las cuales se pueden comunicar el 390-2800 o la línea gratuita, el 0800-16-872, y es totalmente anónimo. Y nosotros... ¿Nos puede repetir, por favor, para sí, tomar nota los números? La línea a la cual se pueden comunicar los trabajadores y las trabajadoras es el 390-2800. O la línea gratuita del 0800-16-872. Y nosotros vamos a tomar conocimiento del hecho y vamos a disponer las acciones de manera inmediata, ¿no? A través tal vez del traslado de un inspector o si es necesario el traslado de un equipo de inspectores en número mayor, ¿no? La idea, Jorge, si me permite,
La idea es que nosotros no estamos en contra del crecimiento económico sostenido del Perú, la generación de empleo, pero así como los países de primer mundo desarrollados, estos deben ir de la mano de un trabajo digno, un trabajo decente para todas las personas, que genere paz social. Por ello nosotros apuntamos como una visión que el trabajo decente en el Perú sea la regla y no la excepción, y en eso estamos embarcados. Ojalá apuntemos todos para eso. Muchas gracias, señor Baldión, por atendernos esta mañana. Buenos días. Muchas gracias. Jesús Baldión, superintendente de SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ha estado con nosotros. Regresamos con más en Ampliación de Noticias.